Bueno, estamos con el doctor Miguel Urrutia, no solo institución en la economía nacional, institución en la banca central, sino muy importante para Fedesarrollo. Bienvenido, Miguel. No, pues muchas gracias. 2 veces director. Usted fue uno de los dos directores que repitió en su dirección en Fedesarrollo. Y el otro era que Mauricio. El otro fue Mauricio Cárdenas. Exactamente. Entonces, sus periodos 78, 82 y 89 al 91. ¿Qué balance hace usted de la importancia de Fedesarrollo para el país? Pues los extranjeros que vienen aquí, sobre todo los latinoamericanos, siempre dicen que qué privilegio tener un Fedesarrollo en su país. Porque sí ha contribuido a que la discusión económica sea sofisticada y Sebastián Edwards dice que cada vez que venía a Colombia había una reunión con un montón de gente, de economistas, y eso no pasa en ningún otro país. Eso es difícil de entender porque la gente va a oír cuentos sobre economía. Y desde la perspectiva del debate económico, la calidad del debate económico, la interlocución con el gobierno, ¿por qué es importante que haya una institución privada que no sea dependiente de un partido político, que sea independiente? ¿Por qué es importante en ese debate que exista esa clase de institución? Sí, porque una cosa que puede ser fatal en economía es que haya un monopolio. Y el peor monopolio de todos es el monopolio de la ideología. Es decir, por ejemplo, en el gobierno de Trump, pues nadie podía decir nada diferente a lo que se le diera la gana a Trump. Eso es una cosa gravísima. Y aún en los gobiernos colombianos, yo recuerdo que ciertos gobiernos no eran amigables con las ideas de Fedesarrollo. ¿Y qué pasaba en esos casos? Cuando usted era o investigador o director de Fedesarrollo y se daban esos desacuerdos con el gobierno, ¿cómo se manejaban? No, siempre se manejaban pues, con cierta elegancia, pero la realidad es que, por ejemplo, a mí me tocó estar en Fedesarrollo en un gobierno que no le gustaba lo que decíamos y no nos financiaba. Y los gobiernos tienen poder y si no están de acuerdo, no es tan fácil financiar la entidad. ¿Y cómo se siente esa interlocución con Fedesarrollo cuando uno está del otro lado? Es decir, por ejemplo, en sus 12 años como gerente del Banco de la República, que a veces hubiera puntos de vista de Fedesarrollo disonantes o que fueran controversiales frente a la gestión del banco, ¿uno cómo lo maneja? Pues eso es una de las cosas que se ha aprendido en Colombia, de que se maneja, de que se insiste en los puntos de vista, y también ha surgido con el tiempo una relación de amistad entre la gente y entonces se respeta más la diferencia que en otras partes. En este contexto, hemos subrayado la importancia de la independencia de Fedesarrollo. Sin embargo, cuando uno ve la lista de los exdirectores e incluso el actual director, la inmensa mayoría, quizás con un par de excepciones, han pasado también por el sector público, es decir, lo que algunos críticos denominarían puerta giratoria. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de que la gente que ha pasado por Fedesarrollo haya pasado a la vez por el sector público? Cuando volví a la Universidad de los Andes,
la última vez hablé de eso. Dije que una de las ventajas hoy en día era que antes el sueño del economista era conseguir la experiencia de pasar por el sector público. Pero que cuando llegué a la universidad esta última vez, lo que encontré era un montón de personas que habían pasado por el sector privado o el sector público y ahora están en la universidad. Es decir, la puerta giratoria es completa. Uno puede entrar y salir y volver a entrar. Y esa es la realidad. ¿Y eso no resta independencia a una entidad como Fedesarrollo? Por ejemplo, en el sentido que un investigador o un director tenga aspiraciones de llegar al gobierno, entonces no entre en muchos conflictos con el gobierno. ¿Cómo fue su experiencia en ese sentido, lo que usted vivió? No, yo al contrario, lo que viví es que la gente le gustaba trabajar en Fedesarrollo y le parecía apasionante también trabajar en el gobierno. Entonces tienen un caso como el de Mauricio, que me recordabas que trabajó 2 veces en Fedesarrollo. Y es increíble, Mauricio en las conferencias del libro reciente habla de la hermandad casi de la gente en Fedesarrollo con los ministros. Así es, Mauricio Cárdenas, el único otro director de Fedesarrollo que ha repetido, como usted repitió 2 veces en la dirección de Fedesarrollo. Esa hermandad con los ministros no se vuelve un poco malsana en la medida en que haya excesivos amigos, colegajes que impidan distancia, o cómo en el gremio de los economistas y en concreto en Fedesarrollo uno logra conservar colegaje pero ser directo y claro en las posiciones. Sí, eso tiene que ver con la ideología. Digamos, la gente a veces cuando habla de CIEPLAN en Chile, pues hablan de una ideología de todos los de CIEPLAN. En el caso de Colombia no hay ideología de Fedesarrollo. Entonces tú no encuentras ese tipo de conflicto, porque Fedesarrollo en realidad es como ortodoxa, mas non troppo. Más bien hacia el centro derecha, llamémoslo así, o no. No, sí, hacia el centro, definitivamente. Pero es raro, no sé qué opinión tienes tú, pero, por ejemplo, hay un grupo de economistas que me consideran izquierdista. Es como raro, ¿no? Pero no, sí, no hay unas identificaciones tan ideológicas. Y cuando uno está sentado en la silla de director de Fedesarrollo, ¿cómo maneja los disensos dentro de la institución? Es decir, sale un editorial de coyuntura económica, sale una posición de Fedesarrollo que defiende el director y hay unos investigadores que de repente no piensan lo mismo. ¿Cómo se construye esa posición institucional y cómo se lidian las diferencias con las diferencias internamente? Tal vez soy demasiado optimista, pero
como que no me tocó mucho eso. No me tocó disidencias grandes. Y ha habido, digamos, obviamente, para dar un ejemplo, Eduardo Sarmiento nunca, en época reciente, ha estado de acuerdo con Fedesarrollo. Pero cuando yo estuve en Fedesarrollo, no tuvimos problema, Eduardo y yo. ¿Estaban de acuerdo? Sí, hoy en día menos, pero sí. Y desde la perspectiva de dificultades en el manejo de la institución, ¿cuáles recuerda usted en sus dos direcciones, periodos de dirección, que fueron las mayores, lo más complejo de manejar? En mi época, financiar a Fedesarrollo era muy difícil. Eso ha cambiado y es envidiable. Y se ha fortalecido económicamente Fedesarrollo, que le da más independencia de lo que tenía. ¿Y cómo se hacía en esa época? ¿Cómo se buscaba la plata? ¿Uno qué tipo de producto le vende a los financiadores cuando dice, hombre, ayúdeme con esta institución? Eso hay que preguntarle a Leonardo Villar. Leonardo Villar, de alguna manera, lograba financiación más fácil de lo que yo lograba. Pero a pesar de eso, nunca tuvieron un gran bache desde el punto de vista financiero, ni problemas para contratar personal, ni nada parecido. Sí, no. Pero un progreso que hubo fue que Fedesarrollo ya tenía una base financiera tal que podía hacer investigaciones que definía Fedesarrollo mismo. No tenía que depender del príncipe. Miguel, en la primera dirección suya de Fedesarrollo, 78 al 82, casi que Fedesarrollo estaba solo en el debate económico. Habría 2 o 3 interlocutores adicionales. Y el principal instrumento de difusión de las ideas, y usted me corrige, era la revista Coyuntura Económica. Hoy en día hay multiplicidad de opinadores alrededor del tema económico. Las universidades se han metido mucho en el debate, otros centros de pensamiento, y el debate se ha movido mucho hacia los medios de comunicación, hacia los medios electrónicos, los videos, los audios. ¿Cómo valora usted la calidad del debate en ese momento, la calidad del debate económico hoy en día? No, yo creo que el debate económico hoy en día es mucho mejor. ¿Por qué? Porque gente que trabaja los medios hoy en día sabe mucho más de economía. Entonces, es más fácil para Fedesarrollo plantear ideas porque la audiencia en los medios es mucho más sofisticada en materia económica. Miguel, la situación actual en América Latina, lo que está sucediendo en Chile buscando una nueva constitución, incluso lo que puede suceder en Perú con esa crisis institucional que tienen, ha llevado a cuestionar hasta cierto punto el modelo, si es que existe un modelo que se ha seguido en las últimas, desde el consenso de Washington, digamos, en los últimos 30 años prácticamente. Usted que ha sido testigo del antes y el después de ese consenso de Washington y que en el después le tocó manejar una entidad nueva, una institución nueva dentro del nuevo orden constitucional que fue el Banco de la República, ¿qué opina de nuestro modelo? ¿Hemos sido eficientes? ¿Hemos sido eficaces? ¿O hemos tenido muchas dificultades que vale la pena revisar en este momento?
hemos tenido algunas fallas fundamentales, y es que, y eso me trae al artículo que escribí para el libro de ese desarrollo, en realidad no hemos logrado convencer a la élite que uno no puede tener un país sin impuestos, que no haber resuelto el problema del déficit fiscal para financiar el gasto social es una debilidad inmensa para Colombia. ¿Por qué puede ser, Miguel, que la élite colombiana no haya entendido algo tan elemental como que hay muchas necesidades sociales en el país y que de alguna parte hay que financiarlas? ¿Cuáles son los mecanismos, los incentivos que hay en la cabeza de buena parte de la clase dirigente para resistirse a elevar la carga tributaria y aceptar que de allí hay que financiar la política social? Sí, es un misterio, pero fíjate tú, cualquier gobierno que llega y encuentra un déficit inmenso, habla, bueno, vamos a estudiar esto, y todo el mundo le cae encima. Es decir, hablar de reforma tributaria no solamente es de mal gusto, sino que es un chiste. Ahora, como digo, es una falla tremenda en nuestro sistema, porque la campaña en Estados Unidos, pues, un tema que todo el mundo discutía era impuestos, ¿no? Y unos en pro y otros en contra, pero nadie sostenía que era un chiste. Y aquí en Colombia, los asesores tributarios han convencido a la élite que Ronald Reagan tenía razón, que los impuestos no justifican las necesidades. Nosotros en Colombia nos preciamos de haber tenido una gran estabilidad macroeconómica, mientras otros países de América Latina oscilaban, tenían crisis, tenían enfrentaban grandes obstáculos. Sin embargo, cuando uno pasa a lo fiscal o a lo tributario y ve que en promedio en los últimos 20 o 25 años ha habido una reforma tributaria cada año y medio, eso no es algo de lo que uno se puede apreciar mucho. ¿Cuál es el efecto perverso de tener semejante inestabilidad en las reglas del juego tributarias? Sí, de pronto la inestabilidad es menor de lo que uno cree. Es decir, nunca logramos un sector público suficientemente fuerte para hacer una serie de reformas que se necesitan. Ahora, ¿por qué? Y ahí puede uno meterse a hacer historia política. En una época los presidentes sabían de impuestos, eran tributaristas, ¿no? Y hubo un cambio, se aumentó la influencia de Senado y Cámara, y ese grupo de la élite, de alguna manera, por la obsesión con el tema electoral, no volvió a tener los líderes conocedores
de las realidades tributarias que antes hubo. Esa relación entre economía y política es algo que también ha sido muy discutido en el país. De alguna manera, cuando se habla de la tecnocracia, parecería que se desprecia la política y el ejercicio de la política. Usted, con la experiencia que tiene y la perspectiva que tiene, Miguel, ¿cree que la técnica, los buenos economistas, los buenos tecnócratas, pueden hacer mucho sin untarse de política, ya sea en el ejercicio o en la interacción con la política? Pues yo te diría que en eso hay dos modelos. El modelo colombiano fue muy útil porque los técnicos contaban con unos políticos muy estructurados que estaban convencidos de la necesidad de no ser populistas. Y eso cambió. Y el otro modelo ya los lleva a tratar de tener de untarse de política, llamémoslo así. No, yo creo que es muy difícil para un economista untarse de política. Lo que me parece es que en Colombia anteriormente los líderes de los partidos políticos, ninguno de ellos pensaba en varios días sin IVA. Es una idea estúpida, pero dime si no es popular en este momento. ¿A quién se le ocurre, ¿no?, crear días en una situación difícil tributaria en que la gente no pague impuestos? Y sin embargo, pasa en el Congreso y termina aplicándose. Bueno, estamos, Miguel, para algunas personas en la peor crisis de los últimos 50 años, fácilmente. Cuando terminemos este proceso de la pandemia, la pobreza en Colombia estará alrededor del 48%, un retroceso muy grande, por lo menos de 10, 15 años en los logros sociales, se deteriora la distribución del ingreso. Cuando uno tiene la perspectiva y la sapiencia que da la experiencia que tiene usted, ¿ve esta crisis como la más grave del último medio siglo o algo que es un tropiezo que sin duda trae perturbaciones, pero que es más o menos manejable? No, yo creo que es una crisis muy, muy difícil. Ahora, yo siempre he sido optimista y en este caso apoyo la teoría de que si uno tiene una situación tan grave, de pronto resuelve hacer algo, ¿no? Es decir, que la realidad te forza a la reforma, pero puede que no. ¿Y cuáles son, en su concepto, las tres cosas principales, prioritarias, que tendría que hacer Colombia para empezar a superar esta situación de crisis? Yo soy medio obsesivo y creo que sin duda parte de la crisis es el tema fiscal. Resolver el problema de la falta de recursos para hacer las reformas de equidad que requiere la sociedad. Aparte de una reforma tributaria y fiscal para resolver el problema social, ¿cuál puede ser el otro gran tema o reforma o propósito que debería tener el país en este momento para superar la crisis? De alguna manera, hacer una reforma política que lleve a la gente que participa en política a tomar en serio el tema ideológico. Bueno, dos preguntas finales, Miguel. En el contexto
latinoamericano, nosotros los colombianos nos preciamos de haber tenido un manejo económico razonable, por no decir en muchos casos que decimos que es sobresaliente. La estabilidad de las distintas variables macroeconómicas, el no haber tenido sino un par de tropiezos en términos de crecimiento. Usted tiene una perspectiva internacional muy amplia, vivió mucho tiempo por fuera de Colombia y vio el mundo. ¿Cree que lo hemos hecho bien? No, no lo hemos hecho muy bien. Sobre todo mirando hacia la realidad es que hay países de Asia que tienen unas clases dirigentes que han hecho lo que se necesita hacer. Y no ha sido falta de cartilla de saber qué es lo que hay que hacer, de lo que hace Fedesarrollo, que es decir, hay que hacer esto, sino más bien la falta de convertir eso en propósitos colectivos y ejecutorias políticas? ¿O también nos ha fallado la cartilla? No, en términos de cartilla es difícil pensar en una nueva cartilla. Es muy difícil no tomar en serio a Adam Smith. Y cualquier persona que resuelva que Colombia necesita una nueva cartilla, si la nueva cartilla no incluye a Adam Smith, estamos mal. Bueno, finalmente, Miguel, supongo que cuando uno ha tenido una carrera tan prolífica como la suya, llena de actividades muy importantes, revisa el lugar de cada una de esas actividades en su vida. ¿Qué ha significado en su vida haber sido director de Fedesarrollo? Un privilegio. Para mí, trabajar en Colombia ha sido un privilegio porque he podido trabajar en Fedesarrollo, en Planeación Nacional, en el Banco de la República, y no solamente ha sido todas esas experiencias agradables y fructíferas, sino que uno dice, pues, este es un país en que uno puede tener ese privilegio, trabajar con este tipo de instituciones y la imperfecta institución de la democracia colombiana. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Un placer esta conversación. No muy concreta. No, pero por supuesto que sí, por supuesto que sí.